En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor de toda esperanza, que se hizo hombre por nosotros para llevarnos con Él al cielo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el momento que usted vea esta Santa Misa por las redes sociales, estamos celebrando el primer domingo del Adviento, el comienzo de un nuevo año o ciclo litúrgico, que es la letra C. La Iglesia presenta casi toda la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis en 3 años o ciclos A, B y C. Hoy comenzamos con el ciclo C, en el que San Lucas es el evangelista principal de todos estos domingos de todo este año que se avecina. Para nosotros no comienza el año nuevo el 1 de enero, sino hoy. Hoy es el primer día del año de fe. Para nosotros hoy comenzamos este nuevo año litúrgico. Esta palabra litúrgica de Dios, que es desde el canto, ven, ven Señor, no tardes, hasta la bendición y despedida del sacerdote, es la palabra litúrgica o pública de Dios, la cuarta de 7 palabras, la palabra central. Ya les he explicado esas 7 palabras. Nosotros hoy estamos reunidos en el centro de la revelación divina, que es la liturgia, la asamblea reunida y convocada por el Espíritu Santo, para alabanza y gloria del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Reconozcamos todos pues nuestros pecados, sepamos que el Señor sabe muy bien de todas nuestras fallas, que el mundo está lleno de tinieblas y que al mundo le falta luz. Por eso reconozcamos esas tinieblas para que la luz de Jesús nos alumbre. Humilde y sinceramente confesemos nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y, una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Amén. Sigámosle pidiendo perdón al Señor en nombre de todos los enfermos, de todos los encarcelados, de todos los viajeros, de todos los que por los que estamos ofreciendo esta Santa Misa. Pidámosle perdón al Señor, que se apiade de todos los que con fe vean y escuchen esta Santa Misa por las redes sociales. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y, una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ofrezco esta Santa Misa por el eterno descanso de mi señora madre, que ya hace 6 años pasó a mejor vida, la señora Irene Soria de Arriaga. Y también pido por todos aquellos que no tienen nadie que pida por ellos, el ánima sola, por los enfermos, por los que viajan en este tiempo, para que tengan cuidado de no permitir pues enfermar a otros ni dejarse enfermar, ¿verdad? Que de contagio por esta enfermedad que resiste a retirarse. Pedimos al Señor que en su gran misericordia y poder nos devuelva ya la paz y la salud que tanto necesitamos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca ya el momento, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la gente de Israel y a la de Judá. En esos días haré nacer un nuevo brote de David que ejercerá la justicia y el derecho en el país. Entonces Judá estará a salvo. Jerusalén vivirá segura y llevará el nombre de El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos respuesta a esta palabra de Dios cantando el Salmo 25. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es fiel y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña al sencillo su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. La lectura siguiente está tomada de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Gloria ti, a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues
hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, ya muchos de ustedes han visto el servicio de la Santa Misa que hacemos por las redes sociales y que es necesario que la compartan con todos sus contactos, sabiendo que es un medio como el Señor quiere llegar a cada hogar, a cada corazón, a cada grupo, al mundo entero. Instrumentos que comúnmente usa Satanás, como es la televisión, el internet, el Espíritu Santo los usa también, muy a pesar del enojo del maligno, que ha querido espantar a la gente con amenazas. Nosotros, como fieles seguidores de Jesús, afirmamos domingo tras domingo que el Señor es dueño de nuestra vida, de nuestro domingo y de nuestra semana, de cada uno de nuestros días. Hoy la Iglesia comienza una nueva etapa que llamamos Adviento, y con esta etapa comenzamos un nuevo año litúrgico, el ciclo C, que tiene por centro el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de la alegría, el Evangelio del perdón, el Evangelio de las mujeres, el Evangelio de la vida y la libertad. Estos días que no tengo una parroquia en particular desde donde servir a una comunidad local, el Señor me ha permitido, por la orden del obispo, de celebrar misas en varias parroquias como predicador itinerante, como lo era Jesús en su tiempo. Él iba de pueblo en pueblo llevando las buenas nuevas del reino de Dios que se acercaba y del reinado de Dios que había llegado. Hay dos aspectos, como dos lados de una misma moneda, del tema central de Jesucristo: el reino de Dios o de los cielos y el reinado. El reino es como el agente, el sustantivo, aquel que es como la utopía, el ideal. Utopía significa ideal, difícil de alcanzar. Jesús por un lado predica el reino, pero lo que sucedió más bien en la historia fue la iglesia. Es decir, para que ese ideal se haga real, para que la utopía se haga topía, es decir, tope, el Señor quiso con su mano poderosa, como el verdadero Hijo de Dios, poner su marca, su firma, cuando vino a este mundo con su propia sangre, como tinta de ese papel que son nuestros corazones. Por eso creemos que por un lado el reino apenas se acerca, el reino de los cielos o de Dios, y por otro lado el reinado o acción de este sujeto o de este agente es lo que vemos día a día
la manera como el Señor actúa. Su palabra es lo mismo que su Espíritu Santo, pero es nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesús, que a pesar de que vino solo a este mundo, pues solamente su padre y su madre, que sabían el gran misterio de esta criatura, que no había sido concebido por el deseo y el querer del varón, sino que había solamente recibido la colaboración de José como el protector de su madre y de él. Jesús viene a este mundo, nace fuera de la ciudad, en las afueras de Belén, y muere en las afueras de Jerusalén. Y de hecho Jesús parece que se siente más a gusto fuera de la ciudad, fuera de su pueblo. Esto me ha inspirado para compartirles desde ya la tesis que voy a presentar en la universidad. Todavía estoy por decidir cuál de ellas. Yo estudié mi teología en dos universidades muy opuestas en su filosofía, en su dinámica teológica, en el CTU, Catholic Theological Union de Chicago, muy liberal en ese tiempo, en los 80s, y luego en los 90s en la Catholic University of America, Universidad Católica de América en Washington, D.C., muy conservadora. Así es que su servidor tiene mucho de lo liberal y lo conservador a la vez, pero el Evangelio va más allá de lo liberal y lo conservador, de los demócratas y republicanos, de aquellos que se sienten que tienen toda la verdad, pero que les falta escuchar al otro lado o la otra opinión. El Evangelio de Jesucristo no permite que se le controle ni política ni financieramente. Sin embargo, el mensaje de Jesús tiene mucho que ver con todas las áreas sociales. El aspecto que voy a enfatizar el día de hoy es la visión lucana o su teología y la manera como San Lucas presenta el Evangelio de Jesucristo, que es un plan de salvación universal para todas las naciones. También San Mateo enfatiza que Jesús les ordena a sus apóstoles: vayan a todas las naciones, enséñeles lo que yo les he dado. Pero la diferencia entre Mateo y Lucas es que mientras que Mateo proyecta el mensaje de Jesús para que por las obras en el necesitado, en el pobre, en el huérfano, en el enfermo, en el desnudo, en las personas que necesitan todas las obras de misericordia, espirituales y físicas. Lucas se refiere específicamente a aquellos que se sienten abandonados, que el pecado ha hecho estragos en ellos y que han sido condenados por las leyes de este mundo, que con su justicia creen que al darle muerte al condenado ya le dan justicia a la víctima de aquel que ha matado o que ha sufrido esas desgracias. San Lucas es el evangelista que ofrece el perdón hasta a los peores pecadores, pero igual que los demás evangelistas hay un requisito. Para Juan es la fe. El evangelista Juan dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Todos los que con fe le recibimos, Él, lleno de gracia y de verdad, más que la ley mosaica, Él nos ha revelado a su Padre. Ha sido el testigo fiel de la verdad. Marcos, que le dice a sus discípulos: vayan y transformen a toda la creación, no solamente las naciones, como dice Mateo. En cambio, Lucas nos dice que aquel ladrón que estaba en la cruz y que se compadece de Jesús, pero primero reconoce, exhortándole a su compañero, otro criminal, que sufría la misma condena: tú y yo merecemos estar en la cruz, pero este hombre no ha cometido ninguna falta. Y volteando hacia Jesús le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús apenas podía hablar porque muy cansado de levantar
sus pies para poder alcanzar un poco de oxígeno, le alcanza a decir: yo te aseguro que esta misma tarde entrarás conmigo al paraíso. Por eso, hermanas y hermanos, el evangelista Lucas, un médico griego, que tiene toda esa cultura filosófica universalista, donde la ley de la lógica, de la razón, es lo que manda. Y él pone a Jesús como el hombre que sufre y, a pesar de sus propios sufrimientos, abre su corazón en solidaridad con los otros, como criminales que sufren con toda justicia, pero a quienes les promete, por la compasión que le han ofrecido a él, que él les recompensará con el paraíso perdido, que era un asunto anterior o prehistórico de la fe judía. Los primeros 11 capítulos del Génesis se habla de la prehistoria, por lo tanto, de cómo la humanidad estaba llena de tinieblas, llena de violencia, llena de perdición. San Lucas es hijo de su tiempo, como Jesús y San Pablo. Los tres, bueno, también Marcos a su manera, y hablan de ese apocaliptismo, ¿verdad? O ese milenarismo, vamos, para indicar que la tierra no es Dios, no es eterna, llegará a su fin. Mientras que Marcos enfatiza ese contraste, que una tercera parte de las estrellas caerán a la tierra. Lucas, que tiene una mentalidad más científica, pues dice: ¿cuándo? Si con una sola estrella que caiga nos desaparece. Él no dice que caerán, dice se bambolearán. Suaviza el lenguaje de Marcos. Pero sí, mis hermanas y hermanos, cualquiera que haya sido el lenguaje directo, hasta amenazador si quieren, de Jesús en el evangelista Marcos, los otros evangelistas le buscan una manera de hacer llegar ese mismo mensaje, pero con lenguaje adecuado a la audiencia para quienes se escribió el evangelio. Parece ser que Mateo escribe para Antioquía, Lucas para los sirios, para Siria, Marcos para los romanos, escribió de las primeras predicaciones del príncipe de los apóstoles San Pedro, y Juan, pues ya más elaborada su teología juánica, que le llaman, para aquellos a quienes ya les llegó el evangelio en Asia, en Éfeso, en la isla de Patmos, y ellos pues quieren sentirse casi como una secta de los privilegiados. Entonces la iglesia tuvo que combinar estos 4 evangelios, sabiendo que las 4 distintas comunidades tenían necesidades distintas, pero que el mensaje de Jesús era uno solo. Y a partir de esa visión, pues yo sí quiero compartirles lo que yo considero que sería una tesis pastoral teológica práctica para los que son catequistas, para los que son ministros en alguna comunidad, a la parroquia que pertenecen, después de pasar 2 largos años prácticamente sin poder servir en las parroquias. Parece ser que la pandemia está cediendo y entonces hay más acceso a que haya ministros que junto con el sacerdote proclamamos, somos testigos públicos del Espíritu Santo en la persona del que preside, de la asamblea que responde, del coro, de todos los que hacemos la misa o que dejamos que la misa nos haga. Es tan válido una cosa como otra. Cada domingo el bautizado está obligado a asistir a la Santa Misa, porque la Santa Misa le da forma, le da sentido a su vida. Nosotros creemos que Jesús de Nazaret no es diferente al Jesús de la iglesia o de la fe. Los teólogos han debatido si cómo es posible que Dios
muera. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo un verdadero hombre, sea Dios? Aparentemente para el mundo, para la lógica humana, es una contradicción. Y por años se ha debatido si Jesús, con sus dos naturalezas, la de Dios y la del ser humano, si sea una persona o dos personas. Por eso esos concilios de los primeros siglos de la Iglesia, como es el de Nicea en el 325, como es el de Constantinopla en el 352, tengo entendido, y el de Calcedonia en el 451, 20 años después del concilio de Éfeso en el 428, si fallo por algún año, discúlpenme, pero es lo que recuerdo ahora. De estos 4 concilios, el Espíritu Santo guió a los padres de la Iglesia para establecer la verdad de Jesús como una sola persona, Dios y hombre. Para la psicología eso suena doble personalidad. En nuestro término moderno de persona, no es lo mismo que en el concepto antiguo de persona, prosopon, o ausía, o naturaleza. Por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, porque cada año que pasa, cada siglo, conocemos más y mejor, con una mejor descripción, el misterio del Verbo hecho hombre, o diríamos del hombre hecho Dios. De alguna manera, mis hermanos y hermanas, se decía por mucho tiempo, y hasta la fecha sigue siendo parte de la doctrina de la Iglesia, que en Jesús hay una sola persona, la persona del Verbo eterno de Dios, y que en esta persona hay dos naturalezas, la de humana y la divina. Pero mi propuesta y mi tesis, ayudado por un padre jesuita, de una pregunta que reprobé cuando salí de mi teología y que ahora la tomo como mi tesis, de que Jesús es una sola persona, no son dos. Pero esta persona es persona humana y divina. No es solamente humana, no es solo divina, es una sola persona, y esta persona tiene estas dos características. Nadie le iguala a Jesús. Y ese es el corazón de nuestra fe. Podríamos decir que Jesús es la verdad plena, es el hombre más humano, es la bondad misma. Jesús es la belleza indescriptible, es el hombre más libre, creativo, y la libertad soberana. Jesús es el testigo fiel y verdadero, o fidelidad hasta la entrega total a Dios su Padre, a favor de la humanidad, en intimidad del Espíritu Santo. Jesús es la justicia cumplida, como nos dice hoy la primera lectura de Jeremías. Dios es nuestra justicia. Se acerca Dios y visitará a su pueblo, a su nación escogida, a los judíos, y les enseñará lo que es justicia. No la justicia como la entiende la ley de Moisés, ni las cortes o los magistrados de este mundo, la Suprema Corte de Justicia americana o mexicana, que cuántas fallas demuestran, porque simplemente es justicia meramente humana. Pero es la justicia divina. Cuidado cuando a ti te hacen un mal y tú no buscas venganza, sino que le dices: Dios que se encargue. ¡Ay, caramba! Estás dejando tu causa al mero mero. Cuidado, que te atrevas a hacerle un daño a la viuda, al huérfano y al inmigrante, porque se las van a ver con Dios, que ha amenazado hasta con la muerte. Por eso, mi hermana y mi hermano, con la justicia divina no se juega. Y cuando empiece a temblar, y cuando haya maremotos, y cuando haya las señales que Jesús describe el día de ahora, la gente se morirá de terror. ¿No hemos visto maremotos? ¿O tsunamis? ¿Temblores? ¿Fuegos?
matazones entre adolescentes y todo tipo de males naturales y humanos, o antihumanos diríamos. La gente ha experimentado por todos los siglos el miedo y el terror de mil maneras. Pero cuando se acerca el fin del mundo, nos dice el Señor Jesús: levanten ustedes la cabeza. Ustedes, mis seguidores, no tienen razón para temer, porque yo les doy mi palabra. Primero se bambolearán las estrellas, se moverá la tierra y las estrellas antes que mi palabra deje de cumplirse. Nadie, pero nadie ha hablado como Jesús. Cuando la policía, en términos nuestros, o el ejército romano, mandados por la autoridad religiosa, que combinaban el Estado y la religión, mandan a apresar a Jesús porque era demasiado liberal, diríamos en nuestros términos hoy. Él no había ido a ninguna escuela. Según se sabe, yo sospecho que a lo mejor sí haya visitado lo que hoy llamamos universidad o colegio en Séforis, que era la metrópolis más cercana a Galilea. Aunque el evangelista o ningún evangelista lo menciona, porque aquí enfatizan que Jesús en realidad, su experiencia de un hombre auténtico es haber vivido sometido a José y a María, sus padres. Pero que desde los 12 años le hizo saber a ellos que Él vino a cumplir la voluntad de su Padre Dios. Entonces, ¿qué mejor escuela que dio su Padre? Pero entonces, ¿cómo entender que Jesús sea un verdadero hombre si todo lo sabría como Dios? No, mis hermanas y hermanos. Una cosa es que es verdadero Dios, es la persona de Dios, pero también es la persona humana que necesitó ser instruido, que necesitó ser miembro de una familia, que vivió con alegría su sencillez y con una jovialidad que Jesús siempre es modelo para todos los niños, los jóvenes, para todo ser humano. Todos tenemos la experiencia que con el crecer de los años nos hacemos más viejos, o para que no se oiga tan feo, menos jóvenes. Es la misma cosa. Pero en Jesús, en cambio, nosotros sabemos que entre más años pasan, más joven aparece, más atractivo es para las generaciones que han pasado, nuestra generación actual y las que vengan. Porque como Jesús no hay otro. Por eso me detuve en esta descripción de Jesús como Dios es nuestra justicia. En Él, en Jesús, la justicia se cumple. Él es el Rey y el juez de todos, vivos y muertos. Jesús es el amor incondicional en persona. Jesús es paz o felicidad imperecedera o eterna, a la que aspira todo mortal y que Él ofrece a manos llenas al que se lo pida. Me impresionó que el Santo Padre, en una de las audiencias de los miércoles, el Santo Padre, el Papa Francisco, haya dicho o interpretado el pasaje de los Gálatas donde se habla de la libertad. Y sí, me dejó impresionado la manera como su Santidad Francisco describe la libertad según San Pablo a los Gálatas. Nos dice que la libertad es un don de Dios, el don de su verdad que nos hace libres. Obviamente, mis hermanas y hermanos, esa descripción de la libertad no checa con el racionalismo que empezó con el filósofo Descartes en el siglo XVII, en el 1600, y que muy católico y muy cristiano el hombre, pero cuando introdujo la razón en sustituto a la fe, empezó allí la época de la Ilustración, el tiempo de los positivistas, de aquellos que han propuesto que la ciencia y la técnica vendría a llevar al progreso mundial de tal manera que no necesitaríamos más de Dios.
que la humanidad ha llegado a tal madurez de adulta que ya no ocupa del mito religioso y que la iglesia solita vendría a ser una institución que pues nadie atenderá a sus servicios porque ya se hará obsoleta. ¡Qué sorpresa! Que en pleno siglo XXI encontramos no solamente que la religión desaparezca y que Dios ha muerto, según dijeron los existencialistas, Nietzsche y otros, y Marx y muchos más, sino que han surgido grupos religiosos fanáticos que han llevado lo religioso al fanaticismo. Y por eso en sermones anteriores he dicho que Jesús nos invita a ser radicales, pero no fanáticos. Una persona radical va a la raíz de cualquier tema. Si tu mano te es escándalo, córtatela. Si tu pie te lleva a casa del pecado, pues córtatelo. Más te vale entrar tunco al reino de los cielos o manco. Pero si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Si una persona literalmente hace eso, no creo que con eso cumpla con lo radical que Jesús predicó esos pasajes. De hecho, hubo un padre de la iglesia Orígenes que se castró para poder evitar los pecados de la lujuria. Y oh sorpresa, aún castrado pues tenía las tentaciones, ¿verdad? Como todo mortal. Me preguntaba una persona, padre, ¿hasta cuándo yo voy a tener tentación con la mujer? Mire nomás, ya llevo 60 años, 70, y me puse a verlo y le dije, pues ¿sabe qué? ¿Sabe hasta cuándo se le va a quitar la tentación de la lujuria y de la carne? Como unos 6 horas después de muerto. Bueno, solamente así se nos va a acabar las tentaciones de la carne. Esto significa que la sexualidad y todo lo que es parte de nuestra carne va con nosotros, va con la vida, va con lo que Dios como creador nos ha dado, pero también con Jesucristo que nos ha venido a enseñar el camino de cómo restringir los deseos del placer, porque al Señor le agrada que como hombre y mujer libres le entreguemos nuestro cuerpo como ofrenda a Dios para poder hacer su voluntad y no mi voluntad o la voluntad de la carne. Y eso es para la mayor gloria de Dios. Por eso el Señor Jesús se atreve a predicar el día de hoy por medio de su servidor y de toda la iglesia, porque es Jesús el que predica, no nomás el padrecito que habla de lo que se le ocurra, sino que es el evangelio que escuchamos domingo a domingo y que es ese sentido de comenzar un nuevo año litúrgico en la iglesia con este domingo y con este evangelio. Se acerca su liberación. En lugar de tener miedo que las estrellas se bambolearán, que la gente se morirá de espanto, ustedes no tienen razón para espantarse, porque han puesto toda su esperanza en mi palabra. Levanten la cabeza y a mucha honra y con mucho orgullo, si queremos llamarle así, porque ustedes se han mostrado fieles a mi palabra. Queridos hermanos y hermanas, por eso he compartido con ustedes el nombre de mi tesis y explicándolo un poquito por qué le llamo así. Mi tesis, que será la base de mis predicaciones por venir, es Jesús de Nazaret y la nueva evangelización. Obviamente los críticos científicos o teológicos dirán, pero es que estás mezclando lo racional histórico de Jesús y la fe, y pues todo lo que tiene que ver con Jesús resucitado. No mezclo nada. Quiero respetar muy bien lo que significa que Jesús en la historia no lo podemos recuperar, porque es algo que definitivamente fue único y en su tiempo. Lo único que hacemos es interpretar y reinterpretar lo que pudo haber sido histórico en la vida de Jesús y que se deja ver a través de los evangelios y de otros escritos de los comienzos del cristianismo. Pero Jesús en sí, como persona humana histórica, sigue siendo un enigma. Pero no quiere decir que sea un mito, no quiere decir que sea algo que se pueda borrar de la historia. Si alguien ha puesto su huella en la historia, se llama Jesús, aunque fue un hombre solo, aunque fue un hombre que
lo atacó Satanás por medio de sus mismos discípulos o personas que se decían muy seguidores, aquellos que él curó, pero que después se volvían a quedar endiablados y peor todavía. Y sin embargo Jesús hizo el bien sin mirar a quién, para glorificar a su Padre Dios. Él se mostró siempre fiel a su Padre Dios, a su proyecto de salvación y fiel al ser humano. Y por eso quedó solo, abandonado de todos, hasta de su familia, que son los primeros que lo cuestionaron. Y él no se retractó, ni por fuertes que hayan sido sus palabras, ni por solo que haya quedado aún en aquellos momentos cuando se sentía incomprendido por sus propios discípulos. Esta canción de Hay un hombre solo que tiene triste la mirada, no porque él sea triste, no porque él esté desanimado en el sentido de que no confiara en Dios, sino muy defraudado, sí, porque él esperaba que los que escucharan su palabra la pusieran en práctica y que por lo menos le dieran una muestra que querían empezar con él un camino acompañado de su mano. Dios en Jesús ha mostrado la sed de amor, de amarnos con todo. A ver si hay algún momento donde también nos cante una canción muy bonita que este coro nos dijo, esta corista, que ella le compuso al Señor. Ojalá verán qué momento me lo cantan. Ellos sabrán cuándo, quizá en la comunión, no sé. Pero que de verdad hagan. Jesús está, hay un hombre que está solo y este otro canto de estoy enamorada. A ver en qué momento me lo ponen también. Vamos a escuchar pues con mucho amor y cerrar nuestros ojos donde quiera que estemos y meditemos lo que dice ese canto. Hay un hombre que va solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Sin embargo, en mi tesis hablaré de Jesús, de Cristo y de Jesucristo. Son 3 nombres diferentes. Obviamente el nombre completo y apropiado es Jesucristo.
o Jesús el consagrado. Hace muchos siglos el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo desde la eternidad a existir en el tiempo como verdadero hombre nacido de mujer, para que con su cuerpo y con su sangre ofreciera el sacrificio de sí mismo, una vez que aceptó ser puesto en manos de sus enemigos y fuera martirizado y crucificado por los pecadores, tanto los jefes como del pueblo, o pueblos todos de la tierra, porque todos tenemos las manos manchadas de sangre inocente, frente al único justo, el Hijo de Dios, quien vino a cumplir su misión única e irrepetible. Pues Jesús acepta ser ofrenda inmaculada y santa, agradable al Padre, en favor de sus hermanos, no solo el pueblo judío o sus paisanos, sino también todos los pueblos del cercano oriente, del medio oriente, del lejano oriente, para poder ser el hermano de todos, hombres y mujeres de todos los rincones de la tierra, de todas las edades y de todas las generaciones. Por eso, aunque parezca contradicción, no lo es cuando hablamos de que Jesús histórico y el Jesús de la fe es uno mismo, la misma persona. Y no solamente una sola persona, la del Verbo eterno de Dios, que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, sino que después del Concilio de Calcedonia y con teólogos que han venido meditando sobre la frase central del credo niceno-constantinopolitano que hacemos cada domingo, el credo largo, en el que se habla de que en Jesús hay dos naturalezas: Dios de Dios, luz verdadero, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es una forma de hablar antigua para indicar que Jesús es Dios y que Dios en Jesús se ha manifestado plenamente. Y entonces, por estos dos concilios, el de Nicea y Constantinopla, pues se concluye que la persona de Jesús es la persona del Verbo eterno, del Hijo de Dios. Y después del Concilio de Calcedonia, en el 451, los teólogos han venido meditando y reflexionando, y como a partir de las últimas décadas, la cristología que se presenta en nuestros días, se nos habla de que no suena correcto de que Jesús no tenga persona humana. No me refiero a personalidad, una cosa es persona, otra personalidad. Entonces, hoy estamos tratando de meditar en esas cuatro cofuentes. La fuente única y sola de toda revelación es la palabra toda de Dios, pero a partir de esta gran fuente única de revelación divina, la palabra toda de Dios, nos llega a nosotros por cuatro cofuentes, arroyos y también pues canales, podríamos decir. Pero es la palabra de Dios la que debe guiar nuestras reflexiones teológicas y pastorales. Y por medio de estas cuatro cofuentes o canales, que es la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, el Sagrado Magisterio y el Sagrado Sentir de los fieles, queremos pensar que Jesús definitivamente tiene una sola persona. Y que esta persona no es solamente la del Verbo eterno de Dios, o sea, la persona divina, sino que también es persona humana. En la Trinidad está la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. La persona del Hijo no es solamente persona del Hijo. Una vez que el Hijo decide tomar nuestra naturaleza humana, entonces su persona es humana y divina. No más humana y no más divina, sino igual de humana que divina. Entonces en Jesús su persona es humana y divina. En Jesús no hay esquizofrenia.
Jesús no tiene dos personalidades. Dios tiene tres personas y un solo Dios verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Hijo de Dios tiene una sola persona, ya no más, solo divina, antes de que Él se encarnara. Ahora la persona del Hijo de Dios es humana y divina. Y eso significa mucho para la catequesis, para la evangelización, para la nueva evangelización, que es precisamente mi tesis: Jesús de Nazaret y la nueva evangelización. Nueva no en contenido, porque es el mismo Jesucristo, no solo Jesús, no solo Cristo, Jesús histórico, el Cristo de la fe, sino Jesucristo como un solo ser, pero que desde que vino a este mundo sigue hablándonos, sigue hablando a toda raza, a todo pueblo, a toda familia, a toda lengua. Él sigue hablando. Por eso el predicador debe ser una extensión de la boca de Jesús. A mí no me gusta usar la palabra representación, como en el caso del Santo Padre, vicario de Cristo, que muchos entienden como el representante de Cristo en la tierra. Jesucristo no necesita representantes. No quiero decir que no necesita al Santo Padre, no me malinterpreten. La palabra representación es muy reducida a lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo seamos en este mundo. No representantes, Él no ocupa representantes, sino algo más radical, algo más profundo, algo histórico. El histórico del tiempo de cuando Jesús vino a este mundo, e histórico en el aquí y ahora de usted y de mí. Por eso, cada seguidor de Jesús, cada discípulo, cada cristiano o católico debe ser una extensión. ¿Qué es una extensión eléctrica? Que transmite la electricidad de punto A a punto B y punto C y D, si quieres. El cristiano fiel y verdadero tiene que ser aquel como Jesús, el testigo fiel y veraz. Y por lo tanto, lo que usted diga, lo que usted piense, lo que usted sienta, lo que usted y yo hablemos, deben ser extensión de Jesús, que vino a este mundo para que las cosas no sigan igual. Concluyo mi reflexión, mis hermanas y hermanos, pidiéndoles que si mi tesis les sirve de algo, sepan que Jesús, el hombre judío, un verdadero judío, aquel que vivió en el siglo I, sigue presente hoy por el Espíritu Santo, y por lo tanto el título de Cristo o consagrado y su nombre completo y apropiado, Jesucristo o Jesús Mesías, tiene validez siempre y cuando tú seas ese consagrado. Por eso el bautizado tiene el triple munus o función de ser profeta, de ser sacerdote y de ser rey o príncipe o princesa, de que en el servicio nosotros estamos sirviendo al género humano porque somos extensiones de Jesús en la historia. En su historia de Él, pero que Él es irrepetible, a nadie le puede suplir o representar, pero que tú, si de veras tienes fe, vas a conectarte con el Jesús de la historia precisamente a través de la fe. Entonces yo no encuentro contradicción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Por eso le llamo Jesucristo, no solo Jesús, no solo Cristo, sino Jesucristo, porque Él es el testigo fiel, la palabra de verdad, y Él es el testigo fiel de Dios en el aspecto de la luz de Dios, en el aspecto de la vida de Dios, en el tercer aspecto, la libertad que nos da Dios. Como les decía hace un momento, que el Papa Francisco define la libertad como regalo de Dios. Y en el cuarto aspecto, en el sentido de misión que el Señor nos ha dado. Él ha sido el enviado del Padre para que usted y yo seamos los enviados de Jesucristo. Cuando Él predica el reino de los cielos o de su Padre Dios, y por otro lado el reinado o la acción de este reino, pues significa que la iglesia ha sido hecha como el sacramento universal de salvación. Pero antes de hablar de la iglesia como sacramento para todas las naciones de la salvación que encontramos en Jesucristo, tenemos que siempre enfatizar que Jesús es el sacramento
primordial de Dios para la humanidad. Jesús como hombre, que claro, ya llamándole Cristo y Jesucristo, pues ya no solamente le diremos que es hombre, sino que le llamamos como es, como persona humana y divina. Entonces Jesús tiene su persona que es humana y divina, no solo divina, no solo humana, sino humana y divina. Eso es la persona que solo Jesús tiene. Ahora, ¿Jesús es único en esto? Claro que sí, en 4 formas. Jesús es único como todo ser humano es único. Cada uno tenemos nuestra DNA y las huellas de los dedos, que nadie tiene las mismas. En ese sentido Jesús es único, como todo hombre. Jesús es único en el segundo sentido de que solo en Jesús hay esta no doble personalidad, como algo dividido, esquizofrénico, sino una sola personalidad que es humana y divina, la misma y única personalidad, no dos. En Jesús no hay 2 seres. Por eso en el Concilio de Éfeso, en el 428 tengo entendido, los obispos los metieron a un salón y los cerraron con llave. De allí empezó la tradición de conclave, o sea, con llave, de encerrar a los obispos y sin darles de comer, hasta que resuelvan el problema. Y como ellos no se ponían de acuerdo, como María, siendo humana, puede ser la madre de Dios, aquí el pueblo decidió, ellos no sabían. Los encerraron y les dijeron, al salir de esas puertas, declaran Theotokos, la María, madre de Dios. ¿Le entienden? No me importa, eso confiesan. Ajá. Por eso yo creo firmemente que las fuentes de nuestra fe son 4. Y este es una de las primeras demostraciones que el sentido de los fieles cuenta como medio o canal de la revelación divina. No solamente el magisterio de los obispos, no solamente las escrituras, no solamente la sagrada tradición, las 4, sagrada tradición, sagradas escrituras, sagrado magisterio de los obispos o de los maestros de la iglesia y sagrado sentir de los fieles. Y a partir de estas 4 cofuentes, mis sermones en todo este año litúrgico del ciclo C, como toda predicación o presentación pública, incluyendo mi tesis pastoral teológica llamado Jesús de Nazaret en la nueva evangelización, testigo fiel del Dios luz, del Dios vida, del Dios libertad y del Dios misión o propósito de vida. Igual que Jesús, palabra de verdad y verdad de la palabra. Si creen en la palabra de Dios, crean también en mi palabra. Yo soy la verdad. Cuando el gobernador juez que le pregunta a Jesús, como acabamos de escuchar este domingo anterior, conclusión del ciclo B de Marcos, cuando le pregunta el gobernador esperando que él salga de ese apuro. El apurado era el gobernador, no el preso, el condenado a muerte en cruz. Él muy tranquilo. ¿Eres tú lo que dicen de ti que eres? ¿Rey? ¿Se lo dices por ti mismo o lo dices porque otros te lo digan? Ay, por favor, no me metas en este problema, pues metido estás. ¿Yo qué tengo que ver con esto? Los tuyos dicen que tú eres el rey. Dime que eres o no eres. Para eso nací. Para ser testigo de la verdad. Y los que son de la verdad escuchan mi voz. ¿Qué es la verdad? Si serás, diríamos hoy día. La tienes enfrente en tus narices. Se llama Jesús de Nazaret. Esa es la verdad. Por eso a partir de Jesucristo se define para todo hombre y mujer de todas las generaciones lo que significa libertad, lo que significa verdad, lo que es la verdadera vida, vida eterna, lo que es la alegría en el Espíritu Santo, lo que es la ley que viene de Dios y no solo de Moisés y de este mundo. Por eso Jesús lo es todo. Jesús es la palabra personal, encarnada, directa, irrepetible, insuperable de Dios. Después de Jesús, Dios lo ha dicho todo
lo ha hecho todo, no tiene nada más que decir, ni nada más que hacer. Y no porque Dios se quede mudo, Dios se sigue revelando a través de revelaciones privadas, pero ya espera que el ser humano libre y voluntariamente le diga, sí Señor, yo creo en tu palabra. Y cuando los seres humanos comprendan que la palabra de Jesús es más sólida y firme que los mismos cielos y las estrellas que se bambolearán, entonces el hombre y la mujer de aquí y ahora comprenderán que Jesús es más joven, es más atractivo, es más apasionado y más lleno de luz y de verdad que ningún otro ser humano, por muy famoso o inteligente o bello o bella de este mundo, porque solo en Jesús se encuentra todo, la belleza, la bondad, la libertad, el amor juntos. En Jesús lo es todo. Pero sin Jesús el mundo vive en tinieblas, vive sin la verdad testificada por el único que puede darnos un testimonio fiel y veraz. Vamos a profesar nuestra fe de ese credo que se ha dado por llamar niceno-constantinopolitano, pero que yo a partir de esta tesis que presento le llamo niceno-constantinopolitano-calcedónico, porque realmente le habríamos de agregar efésico, ¿verdad? Efesio. Pero no, con estos tres concilios realmente podemos decir que se fraguó la verdad, que hasta ahora todavía seguimos buscando términos adecuados para no caer en una herejía y al mismo tiempo para hacer atractiva la verdad perenne del Evangelio. Por eso la nueva evangelización no es nueva en contenido, porque es el mismo de siempre, pero sí es nueva en estrategias o forma de presentar el Evangelio, es nueva en estrategia o métodos, es nueva en esa pasión o ardor de cómo debemos hablar de Jesús hoy día, y es nueva en expresiones. No tenemos que tenerle miedo a esa expresión que les he predicado ahora, que usted y yo somos extensiones de Jesús. No tengamos miedo a esa expresión, como el Papa San Juan Pablo II comenzó ese término de nueva evangelización en Puerto Príncipe, en Haití, en 1981, cuando se preparaba la cuarta conferencia episcopal de los obispos latinoamericanos en Santo Domingo. Desde allí él introdujo ese tema tan importante, tan lleno de no solo de palabras, sino de ideas con las que podemos expresar todas las necesidades del mundo y también la forma como la iglesia debe responder a esas necesidades, puesto que para eso estamos aquí, para ser testigos fieles a la verdad del Evangelio. Por eso este credo que vamos a profesar se llama niceno-constantinopolitano calcedónico, porque pues son los tres concilios que fraguaron esta verdad de Jesucristo, el Hijo único de Dios, que tiene una sola persona, humana y divina, y que a partir de su ser, Él se hace presente no solo en la historia, sino en la fe de la Iglesia, y llega hasta nosotros para que siga siendo el mismo que le habla a los corazones de hombres y mujeres, de niños, de adultos, de ancianos, con la verdad de su palabra, que es el Evangelio que la Iglesia siempre ha predicado y seguirá predicando, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos al Señor, en primer lugar, por el Santo Padre Francisco, para que su magisterio, junto con el de los demás obispos alrededor del mundo, siga siendo fiel al querigma apostólico de la tradición, siga interpretándonos las Sagradas Escrituras y siga llegando a los fieles, no solamente dentro de la Iglesia y del cristianismo, sino a hombres y mujeres de buena voluntad, para que el magisterio de su santidad Francisco toque los corazones de todos los seres humanos, hombres y mujeres que necesitan a Jesús de Nazaret en nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por los gobiernos del mundo entero, para que se sientan responsables de sus constituyentes y no sean irresponsables en el sentido de buscar solamente llevar agua para su molino, buscar solo lo que conviene a ellos como personas, como para sus familias o grupos o partidos políticos, sino que busquen hacer el bien a todos los ciudadanos de sus países que los han puesto como gobernantes de ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos también por el pueblo de Dios, que tiene esa doble misión, como personas en el mundo, seculares, pero también como personas de Dios, para que siempre estemos abiertos a los signos de los tiempos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las personas que viajan en este tiempo que ya se aproxima de la Navidad, bien sea los que viajan por tierra o por aire, y cuando están con sus familias, que lleven la paz que reciban en esta misa, que puedan llevar esta misa a los seres queridos en cama, enfermos o en las cárceles, o que van de viaje, que escuchando la Santa Misa sientan la paz y la alegría de que el Señor una vez más nacerá para nosotros, nacerá entre nosotros, para que el Señor en este misterio de su nacimiento nos haga sentir importantes ante Él, y que cada niño, tanto la vida no nacida como la vida toda y de todos, sea valorada desde la perspectiva de Jesús de Belén, de Galilea o Nazaret, y de Israel o Jerusalén o del Medio Oriente. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Oremos. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente del Adviento, para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de la redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y los apóstoles y mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Joseph Brennan, al orden episcopal y a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta
tu familia que has congregado en tu presencia y todos aquellos reunidos en sus casas o en cualquier lugar donde se encuentren participando de esta Santa Misa a través de las redes sociales. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a las palabras que nos dejó el Divino Maestro como hermano mayor, dándonos a su Padre Dios como nuestro Padre, nos atrevemos a decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Si pueden en sus casas darse la paz, o si todavía tienen que tener las precauciones de la pandemia, pues de lejecitos nos vemos más bonitos. Danos la paz. Danos la paz. He aquí a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el único que quita todo el mal, todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si algunos se preguntan por qué el sacerdote dice esta cena y la misa se celebra en la mañana, a mediodía o en la tarde, y siempre se le llama cena, por lo que dije en el sermón. Cada misa no es un rito separado, independiente, es el mismo rito que Jesús, tomando en sus manos un poco de pan y de vino, y que hasta nuestros días, por las manos y palabras del sacerdote, es el mismo y único sacrificio, que es la misa es extensión de ese mismo y único sacrificio. Por eso se le llama cena, aunque la misa sea por la mañana, por otra hora. Amén. Amén. Al comenzar el canto de comunión, hacen una oración brevemente conmigo todos los que por las redes sociales están viviendo esta misa. Señor Jesús, creo firmemente en tu presencia real en la Eucaristía. Toda humanidad, toda divinidad está presente en tu persona, Señor Jesús. Te agradecemos que has venido a nosotros y un día que pueda comulgar físicamente, pues te confesaré, como lo hago desde ahora, como mi Dios y mi Señor. Amén. Oremos.
Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y poner en nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siendo el tema del fin del mundo y de la venida de Jesucristo, las varias venidas, la venida en la historia como el Mesías prometido, pero la venida en la Eucaristía como la venida actual en cada día que se celebra la misa, y la venida al final de los tiempos, pero también la venida cuando vamos a morir y viene Él por nosotros. Entonces hay 4 venidas de Jesús. El Adviento siempre debe ser un símbolo de esperanza o espera en lo que tenemos la certeza que llegará. No solamente el nacimiento de Jesús, sino su reino y reinado con todo su poder. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. No se les olvide hacer sus donaciones. Allí hay una señal y una manera de poner sus donaciones en una cuenta. O también busque la manera, hablando por teléfono, de cómo nos puede hacer llegar su apoyo que tanto necesitamos para que este proyecto de la nueva evangelización llegue a todos los hogares y haya la forma como todos, como familia y como personas, podamos realmente ser parte de esta nueva organización que hemos llamado la nueva evangelización. Pueden ir en paz, la misa ha terminado. Demos